Octava carta. Sobre el Parlamento. A los miembros del Parlamento de Inglaterra les gusta compararse a los antiguos romanos todo lo que puedan. No hace mucho, Mr. Shipping, en la Cámara de los Comunes, comenzó su discurso con estas palabras: la majestad del pueblo inglés sería herida, etc. La singularidad de la expresión provocó un gran estallido de risa, pero él, sin desconcentrarse, repitió las mismas palabras con un aire firme y ya nadie se rió. Confieso que no veo nada en común entre la majestad del pueblo inglés y la del pueblo romano, aún menos entre sus gobiernos. Hay un Senado en Londres, de algunos de cuyos miembros se sospecha, equivocadamente sin duda, que venden sus votos llegados el caso, como se hacía en Roma. Ese es todo el parecido. Por otro lado, las dos naciones me parecen completamente diferentes, sea para bien o sea para mal. Nunca se ha conocido entre los romanos la locura horrible de las guerras de religión. Esta abominación estaba reservada a los devotos predicadores de la humildad y la paciencia. Mario y Sila, Pompeyo y César, Antonio y Augusto no luchaban para decidir si el Flamen debía llevar su camisa por encima de su ropón o su ropón por encima de su camisa, y si los pollos sagrados debían comer y beber o solo comer para que se hiciesen los augurios. Los ingleses se han hecho colgar antaño recíprocamente en sus tribunales y se han destruido en batallas en toda regla por querellas de semejante especie. La secta de los episcopalianos y el presbiterianismo han trastornado durante cierto tiempo estas cabezas serias. Me imagino que semejante tontería no volverá a pasarles. Me parece que se van volviendo sensatos por experiencia propia y no les veo ninguna gana de volverse a degollar por silogismos. He aquí una diferencia más esencial entre Roma e Inglaterra, que representa una completa ventaja para esta última, que el fruto de las guerras civiles en Roma fue la esclavitud y el de los disturbios en Inglaterra, la libertad. La nación inglesa es la única que ha llegado a regular el poder de los reyes resistiéndoles y que, de esfuerzo en esfuerzo, ha establecido finalmente ese gobierno sensato en el que el príncipe todopoderoso, para hacer el bien, tiene las manos atadas para hacer el mal, en el que los señores son grandes sin insolencia y sin vasallos, y en el que el pueblo comparte el gobierno sin confusión. La Cámara de los Pares y la de los Comunes son los árbitros de la nación. El rey es el superárbitro. Este contrapeso faltaba a los romanos. Los grandes y el pueblo están siempre divididos en Roma, sin que hubiera un poder mediador que pudiese conciliarlos. El Senado de Roma, que tenía el injusto y castigable orgullo de no querer compartir nada con los plebeyos, no conocía otro secreto para alejarlos del gobierno que ocuparlos siempre en guerras extranjeras. Miraban al pueblo como una bestia feroz que había que azuzar contra los vecinos por miedo a que devorase a sus amos. Así, el mayor defecto del gobierno de los romanos hizo de ellos conquistadores. Fue por ser desdichados en su casa, por lo que se convinieron en dueños del mundo, hasta que finalmente sus divisiones les hicieron esclavos. El gobierno de Inglaterra no está hecho para un esplendor tan grande ni para un fin tan funesto. Su meta no es la brillante locura de hacer conquistas, sino de impedir que sus vecinos las hagan. Este pueblo no es solamente celoso de su libertad, lo es también de la de los otros. Los ingleses se encarnizaron contra Luis XIV únicamente porque le creían ambicioso. Le hicieron la guerra jubilosamente, sin duda y sin ningún interés. Ha costado ciertamente establecer la libertad en Inglaterra. En mares de sangre se ha ahogado el ídolo del poder despótico, pero los ingleses no creen en absoluto haber comprado demasiado caro las buenas leyes. Las otras naciones no han tenido menos disturbios, no han derramado menos sangre que ellos, pero esta sangre que han derramado por la causa de la libertad no ha hecho más que cimentar
su servidumbre. Lo que se convierte en una revolución en Inglaterra no es más que una sedición en otros países. Una ciudad toma las armas para defender sus privilegios, sea en España, sea en Berbería, sea en Turquía. Inmediatamente los soldados mercenarios la subyugan, los verdugos la castigan y el resto de la nación besa sus cadenas. Los franceses piensan que el gobierno de esa isla es más tempestuoso que el mar que la rodea, y es verdad. Pero esto es cuando el rey comienza la tempestad, cuando quiere convertirse en dueño del navío del que no es más que primer piloto. Las guerras civiles en Francia han sido más largas, más crueles, más fecundas en crímenes que las de Inglaterra. Pero de todas estas guerras civiles, ninguna ha tenido una libertad sensata por objeto. En los tiempos detestables de Carlos IX y de Enrique III, se trataba solamente de saber si se sería esclavo de los Guisa. En lo tocante a la última guerra de París, no merece más que silbidos. Me parece que veo a los escolares que se amontinan contra el prefecto de un colegio y que acaban por ser azotados. El cardenal de Retz, con mucho espíritu y coraje, mal empleados, rebelde sin ningún motivo, faccioso, sin designio, jefe de partidos, sin ejército, cabildeaba por cabildear y parecía hacer la guerra civil por gusto. El parlamento no sabía lo que quería ni lo que no quería. Reclutaba tropas por decreto y luego lo anulaba, amenazaba y pedía perdón. Ponía precio a la cabeza de Mazarino y después iba a cumplimentarle con ceremonia. Nuestras guerras civiles bajo Carlos IV habían sido crueles. Las de la Liga fueron abominables. La de la Fronda fue ridícula. Lo que más se reprocha en Francia a los ingleses es el suplicio de Carlos I, que fue tratado por sus vencedores como él los hubiera tratado si hubiese vencido. Después de todo, mirada por un lado a Carlos I vencido en una batalla en regla, prisionero, juzgado, condenado en Westminster, y por otro lado, el emperador Enrique VII, envenenado por su capellán al comulgar, Enrique III, asesinado por un monje ministro de la rabia de todo un partido, 30 asesinatos inmediatos contra Enrique IV, varios ejecutados, y el último que privó finalmente a Francia de este gran rey. Pesad esos atentados y juzgad.